Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a continuar con nuestras conversaciones de forma virtual. Esta vez nos conectamos hasta el otro lado del planeta con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo, especialista en seguridad alimentaria y nutricional. Ha trabajado justamente para la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Ha hecho varias consultorías para distintos organismos sobre este tema. Ya con Adolfo hemos conversado justamente no sobre este tema, hace cosa de un mes conversamos sobre este tema, pero habíamos estado conversando, aprovechando su especialidad como sociólogo para conversar sobre otros temas relacionados con la realidad del país. Bienvenido, Adolfo. Gracias, Néstor. Gracias a ustedes, gracias a los televidentes siempre por estar con nosotros. No te puedo transmitir el calor que tenemos aquí en Managua para lo fresquito que tenés allá de aquel lado, pero sabes que siempre hay mucha estima. No, estos días ha estado súper caliente, hemos llegado hasta 22 grados. Imagínate vos. Y entonces andás acalorado con 22 grados. Terrible ha sido, terrible. Bueno, retomemos un poquito de nuestra conversación anterior. Si querés, hacemos una rápida definición a manera de glosario de algunos términos que se utilizan y que de repente se han entendido mal. Por ejemplo, el tema de desnutrición. Si no recuerdo mal, la vez anterior habíamos dicho que más que desnutrición estábamos hablando de índice de masa corporal, que especialmente en los adultos no necesariamente está relacionado con desnutrición. A ver, es un tema súper complejo y las definiciones y los límites de las definiciones son más metodológicas. A ver, hay una parte de la alimentación que tiene que ver con la cantidad energética, ¿verdad? Que se consume, además obviamente de la calidad nutricional de lo que se consume, pero sobre todo de la carga energética, donde la ecuación es: si yo consumo más energía de la que gasto, aumento de peso, es decir, aumento de masa corporal. Eso es lo que es el índice de masa corporal. Es decir, si yo como más de lo que gasto, voy a aumentar de peso y voy a llegar a tener sobrepeso o a tener obesidad en términos generales. Hay gente que por problemas de salud llega a tener y desarrollar problemas de sobrepeso. Pero digamos, en términos general, ese problema de sobrepeso de las sociedades como México, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, es porque tienen un acceso a carbohidratos baratos, a comida rápida, barata, que le dan una sobrecarga energética a través de grasa, a través de carbohidratos, que termina aumentando de peso. Ese es el índice de masa corporal. ¿Ve? Cuando habla del tema de la desnutrición crónica, en términos general, es una interrupción de una cantidad de alimentos suficiente donde las personas puedan desarrollarse adecuadamente. ¿Ve? Es decir, y es un fenómeno que se ocupa sobre todo para definir a los bebés en gestación, ¿ve? A los bebés recién nacidos, los bebés hasta los primeros 5 o 7 años de vida, y se ocupa para el tema de talla-edad. Es decir, cuál es tu altura en relación a cuál es tu edad, y en función de eso se determina si has ido teniendo una dieta suficiente en cantidad y en calidad, que es diversidad, que te permite un desarrollo adecuado. La hipótesis de esto de aquí es que todo ser humano, en términos general, tenemos un perfil genético que
Si comemos todo más o menos bien, llegamos a medir todo más o menos iguales, es decir, a tener una cierta altura, mayor altura, menor altura. Poblaciones más bajas, por lo general se presupone que son poblaciones con mayor limitación en el tema de la alimentación. Esa es la desnutrición crónica. ¿Ve? Después tenés el tema de la malnutrición. En esta malnutrición se mezclan también dos conceptos. Uno de ellos es el que habíamos hablado de la carga calórica, que me vuelvo obeso, me paso sobrepeso, y también tiene que ver con el tema de tengo anemia, B, tengo deficiencia de vitamina A, tengo una serie de deficiencias nutricionales que me dan un tipo de enfermedad u otro tipo de enfermedad. Cuando el problema es de deficiencias nutricionales, ¿ves? Como la anemia, por ejemplo, es un problema de seguridad nutricional. ¿Ves? Cuando el problema es cantidad de alimentos suficiente, que es de lo que se ha hablado, digamos, desde que se crearon los foros en torno de lo que vino a ser posteriormente la FAO, a partir de 1943, eso es cantidad de alimentos suficientes, eso es seguridad alimentaria. ¿Ve? ¿Cómo queda el tema del hambre aquí? Es decir, ¿a qué está relacionado el hambre en realidad? El hambre es una interrupción en el abastecimiento de alimentos de las personas necesarios para el cotidiano. ¿Ya? Y además es una interrupción sustancial al punto de que se estresan los cuerpos, ¿ves? Porque sienten que le faltan los alimentos necesarios, porque sienten hambre, no apetito, hambre, ¿ves? Y además tiene que ver al final de cuentas con estados emocionales, es decir, la gente que pasa hambre, que enfrenta una situación de hambre, enfrenta una situación de estrés muy parecido al de la muerte inminente. ¿Ves? Porque si no comes al final vas a terminar muerto. Entonces, por eso cuando nosotros vimos la crisis de 2008-2009, que hablamos la otra vez, de cuando las sociedades por el alza de los alimentos, ves que pasaron a comer menos alimentos, con el incremento del precio del petróleo, que el transporte se volvió más caro, entonces la gente comenzó a gastar más dinero en cosas no alimentarias. El resultado es que muchos gobiernos se volvieron inestables. El gobierno de Honduras, habíamos tocado ese caso, se volvió inestable. La gente habla solamente del golpe de Estado, pero es que previo al golpe de Estado había una inestabilidad política, resultado del incremento del precio del petróleo, el incremento de los precios de los alimentos, la sensación de la gente que finalmente había tenido una mejoría en sus ingresos después de 20 años y se fumaron en un plumazo, y además no solamente se fumaron y quedaron frente a una expectativa eventualmente de hambre. Entonces eso volvió inestable el gobierno de Honduras. De hecho, el gobierno de Haití implosionó. Parte de los gobiernos de la llamada revolución de la primavera verde, que se disfrazó de democracia y todo ese tipo de parafernalia ideológica. Pero cuando vamos a ver cómo comienza la crisis en Túnez, que es donde viene a iniciarse, comienza con un comerciante que agarra un pedazo de pan, lo tira al piso, ve, y se prende fuego. Es decir, es un maje que el incremento del precio del pan y de los alimentos en términos generales lo colocan a él frente a una expectativa de hambre, que el tipo se inmola como protesta porque le pareció equivalente. Ese es el hambre. Por eso es que el hambre, a diferencia de como seguridad alimentaria, es un problema de gobernanza porque desestabiliza el gobierno. Es distinto al problema de la malnutrición o problema de deficiencias nutritivas.
¿Ve? Porque nadie sale a marchar o a exigir cambios de política porque tiene anemia. ¿Ve? Pero si la gente siente que no va a poder comprar la comida, las movilizaciones terminan produciéndose tarde o temprano. Ok, eso es seguridad alimentaria y de alguna manera ya temas relacionados con la salud, por ejemplo, mencionabas la anemia por una mala nutrición, son seguridad nutricional, es decir, se refiere más a la seguridad Seguridad nutricional. nutricional. Eso es seguridad alimentaria y nutricional que generalmente tiene que ver en dos momentos bien concretos, aunque los debates internacionales tienden a perderse en preciosismo conceptuales, pero la seguridad alimentaria y nutricional es cuando esta cantidad de alimento tiene consecuencias también con deficiencias nutricionales simultáneamente. Entonces, por ejemplo, entre los primeros 1000 días del desarrollo de las personas, del inicio de la gestación, digamos, a casi los primeros 3 años, la frontera entre la deficiencia alimentaria y la deficiencia nutricional es tan pequeña que una problema de deficiencia nutricional se va a volver rápidamente un problema de seguridad alimentaria, o un problema de seguridad alimentaria se va a volver rápidamente un problema de seguridad nutricional. Es tan endeble la frontera que podríamos decir que los primeros 1000 días en materia alimentaria del desarrollo de las personas es un problema de seguridad alimentaria y nutricional, concretamente. ¿Ven? El tema de las emergencias. Hay un huracán, hay una tragedia, hay una guerra y se interrumpieron los alimentos. Y a veces lo que llega de alimentos es puro carbohidrato. Como le está pasando a El Salvador ahora, que están dando canastas alimentarias, pero las canastas alimentarias son fundamentalmente carbohidratos y grasa. Hay muy poca calidad nutricional ahí. Y además la cantidad de alimentos que están pasando para las familias que le van a dar cada semana, o en el caso de Honduras, van a entregar 4 veces. ¿En cuánto tiempo? Es decir, esa cantidad y además la calidad de la canasta en esos estados de emergencia concretos, estamos hablando de un problema de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque los dos fenómenos están directamente vinculados. Entonces es difícil distinguir en ese punto. Pero cuando hablamos en términos general de sobrepeso, de obesidad, en general hablamos de un problema de seguridad alimentaria. Puede haber un problema de seguridad alimentaria nutricional ahí. Es decir, puede ser que personas que comen mucho carbohidrato con mucha grasa y no comen verdura terminan teniendo un problema de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Ves? Pero si vos tenés un problema de que la gente no tiene acceso a hierro suficiente, que no tiene acceso a vitamina A suficiente, es un problema de seguridad nutricional. Puede ser que la permanencia en esta situación termine generando un problema de seguridad alimentaria. Pero te digo, hay diferencias que son metodológicas, pero lo más importante, diría yo, es que el hambre es un problema de seguridad alimentaria. No es un problema de seguridad nutricional. Y el hambre es un problema de gobernabilidad, de gobernanza. Es decir, el hambre bota gobiernos. Eso es importante. Y yo resalto eso porque es un riesgo en la situación centroamericana actual para el CA4, es decir, para Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La situación es distinta a la del 2008, 2009, distinta, digamos, en cuanto a su problema estructural,
pero tiene el mismo sustrato, la crisis de 2009 a la actual. ¿Cuál es el mismo sustrato? La pobreza, una cultura alimentaria pobre, falta de sistemas de informaciones adecuadas, modelos de mercado, sistema alimentario, tiene el mismo sustrato. En 2008, 9, 10, 11 dijimos que lo íbamos a resolver, hicimos leyes que dijimos que lo íbamos a resolver y no se resolvieron. Entonces ahora cambiaron las variables del problema, sí, pero el sustrato no. Y estamos construyendo la tragedia del futuro. Simplemente. Me hablaste acerca de los primeros 1000 días, los riesgos de los primeros 1000 días. Vamos a hacer una pausa. Nos metemos un poquito a esto del riesgo de los primeros 1000 días, pero después hablamos acerca de los pronósticos que hay a propósito de la pandemia del COVID en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a seguridad nutricional, especialmente para la región centroamericana. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo, especialista en seguridad alimentaria y nutricional, a propósito de los pronósticos de distintos organismos sobre este tema, justamente prácticamente durante y post la pandemia del COVID-19. Hablamos de los primeros 1000 días, la importancia de los primeros 1000 días de vida de una persona y la necesidad de una buena nutrición, una buena alimentación y una buena nutrición. ¿Cuáles son los efectos de algo contrario a esto? A ver, este tema de los primeros 1000 días lo podemos separar en 3 ejes de reflexión. Lo que son el problema de la seguridad alimentaria y nutricional de los primeros 1000 días es uno. ¿Ve? El segundo es qué significa la desnutrición crónica esos primeros 1000 días hoy en la crisis del COVID. Es decir, ¿dónde lo estamos viendo hoy? ¿Ve? ¿Y qué significa esos primeros 1000 días a futuro para Nicaragua y para Centroamérica en términos generales? Ok, comencemos con lo básico. Los primeros 1000 días tienen la importancia fundamental, que es donde se forman los tejidos, los órganos, músculos, huesos del ser humano. Es decir, es cuando más energía se demanda, cuando mayor diversidad nutricional se demanda para poder construir órganos eficientes. Estamos hablando de cerebro, hígado, corazón, todo eso, músculos suficientes, huesos, ya, entonces, es decir, el desarrollo presente y futuro de las personas se juega en una buena nutrición en sus primeros 1000 días. Una falla de la nutrición en esos primeros 1000 días es un problema para la persona en gestación el resto de su vida. Se puede desempeorar, si lo queremos decir de alguna manera, pero mejorar ya no. ¿Ven? Entonces, en los casos, digamos, de las gestaciones que se producen bajo deficiencias nutricionales constantes, bajo episodios de hambre estacionales a lo largo de la gestación, o los primeros 2 años de vida de las personas que pasen problemas de nutrición constante o interrupciones de alimento constante, más allá de que vamos a ver personas bajas de tamaño, más allá
que vamos a ver personas, sobre todo del problema de hambre en la desnutrición, con asimetría física, es decir, brazos más cortos, piernas más cortas, cuerpo más ancho, cabeza más grande en relación al cuerpo, que son los casos extremos, es decir, los casos extremos de hambre en la gestación es justamente esta asimetría física en el cuerpo de las personas. Pero más allá de eso, también vamos a tener problemas en lesiones en el sistema inmunológico, vamos a tener lesiones en diferentes órganos, ya. Y lo grave es que las personas que pasan hambre en este periodo de su vida o pasan malnutrición significativa en este periodo de su vida, cuando llegan a la vida adulta, cuando llegan a, digamos, a los 40 años, casi como una bomba reloj, unos meses más, un par de años más, pero como para ser con un cierto grado de exactitud, van a comenzar a tener problemas de diabetes, van a tener problemas de hipertensión, van a tener problemas del corazón, van a ser más proclive a cáncer, van a ser más proclive a la obesidad, y que a su vez la obesidad va a incrementar el riesgo de diabetes, va a incrementar el riesgo de la hipertensión, va a incrementar el riesgo de cáncer y va a incrementar el riesgo de problemas del corazón. ¿Por qué esto es importante? Porque las principales víctimas del COVID son estas personas. No se muere cualquiera. O sea, hay gente que por razones politiqueras andan aterrorizando a todo el mundo. ¡Ay, que se muere todo el mundo, que se muere todo el mundo! No, no se muere todo el mundo. Se mueren los que siempre han estado desprotegidos. Eso sí se mueren. Es decir, los que tuvieron desnutrición crónica y que llegaron a la vida adulta, como hoy yo, 50 años, y ya tienen presión alta, diabetes, no sé qué, o además son obesos, porque es una tendencia natural el ser obeso. Si vos tuviste ese histórico, esos son los que se mueren. Y en general son los más pobres. ¿Ves? Entonces, si además en esa condición de que sos el más pobre y que tenés más probabilidades de morirte, vos vivís en una condición de hacinamiento, tenés un problema extra de lo que se llama baño viral. Y entonces la probabilidad de que empeores todavía más aumenta sustancialmente. Entonces, si uno ve, por ejemplo, los casos de Suecia, de España, de Italia, de todo el mundo, ¡ay, una gran mortandad! Sí, ha muerto un montón de gente, pero esos que han muerto, ese montón de gente, en su mayoría, son personas adultas, viejas, y lo que se comenta poco es que estas personas adultas viejas son personas que tenían por lo menos una o dos o tres de estas enfermedades. Y que esas personas viejas que tienen una, dos o tres de estas enfermedades son en realidad los hijos de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. Es decir, son la gente que tuvieron una gestación con hambre, que tuvieron una posguerra con hambre, que en los años 70 consiguieron vivir vida extra hasta hoy, porque tenían un sistema de salud que se los permitía, porque tenían un sistema de seguridad social y un estado de bienestar que se los permitía, ¿ves? Y el COVID cortó esas opciones que tenían, ¿ves? Pero esta gente que está muriendo en más del 90% son gente que pasó hambre. ¿Quiénes son los que están muriendo en los Estados Unidos? Afrodescendientes y latinoamericanos en su mayoría. ¿Ves quiénes son esos? Los pobres, malnutridos,
que tuvieron desnutrición crónica infantil, que tienen malnutrición adulto, que tienen un problema de sobrepeso. Es decir, una cuota alta del coronavirus hoy son los malnutridos de ayer. Es decir, no son cualquiera. Entonces, eso que digamos que haya gente haciendo política, aterrorizando a todo el mundo, ay, que cualquiera se puede morir. No, cualquiera se puede morir. Tampoco igualmente irresponsable es decir, no pasa nada, porque aquí no se va a morir nadie, estamos todos protegidos por la divina providencia, y mandan a matar a los más pobres. ¿Ve? Entonces, esos son las víctimas de hoy, los malnutridos de ayer. ¿Ve? Ese es el segundo punto. El tercer punto es, tenemos un problema por una cadena de transmisión global, en términos general, de caer la dinámica económica. ¿Ve? Hay menos recursos líquidos, financieros disponibles, las cadenas de suministros están rotas, es decir, las maquilas están paralizadas. Las maquilas producen una cantidad importantísima del empleo en Centroamérica, no solamente en Nicaragua, en Centroamérica. De mucho de las empresas de los que algunos le llaman las maquilas agrícolas, ves que son empresas rurales, productores de fruticultura superintensiva de exportación. Esa gente también está paralizada. ¿Ves? La caída del consumo, del consumo en general en Europa y en los Estados Unidos está afectando sustancialmente el precio del café. Entonces, ya en la crisis de 2013, 14, el precio del café, por lo menos en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, vimos fincas que le bajaron los salarios a los trabajadores rurales. ¿Ves? Entonces los trabajadores rurales no solo tenían menos por latas cortadas, sino que además había una caída en aquel entonces de los rendimientos y por consiguiente tuvieron un ingreso menor. En este momento las expectativas es que la producción parece que va a ser buena, pero el precio internacional va a ser malo. Entonces la probabilidad es que en estos países, habrá que ver Nicaragua, haya una depresión en los beneficios de los trabajadores rurales, va a ser posible. ¿Ve? ¿Qué es lo que mostró el estudio del IFPRI en el 2009-2010 en Centroamérica? Que es un problema de cultura alimentaria. Era, a menor ingreso, la gente consumía menos cantidad y consumía menos diversidad. Es decir, a menor ingreso la gente pasó literalmente a comer peor. ¿Ves? Entonces, quiere decir que nosotros ya tenemos un golpe de población en el 2008-2009 que podemos esperar que en el coronavirus o su equivalente en el 2039 al 2049 van a ser las nuevas víctimas de este tipo de enfermedad. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? La población se vuelve a enfrentar a la misma situación. Un menor ingreso, que va a comer menos cantidad, va a comer menos diversidad, porque no se avanzó en materia de cultura alimentaria. La gente ha estado desestructurando sus patios para hacerlos jardines, aunque en el caso de Nicaragua el gobierno ha estado haciendo esfuerzos los últimos 12, 14 años en promover huertos caseros, huertos familiares. Habría que ver cuál ha sido la profundidad o el éxito alcanzado, no sé, no hay datos, pero se estuvieron haciendo. El tema es que con la caída de ingresos que vamos a ver, la gente va a comer menos cantidad y menos diversidad. ¿Qué significa eso? Que estamos abriendo la puerta a la tragedia para dentro de 40, 50 años. La gente piensa
que el futuro es algo allá distante. La gente no entiende que realmente, primero, que lo que nosotros llamamos presente en realidad es pasado concreto. Es decir, las decisiones que tomamos en el pasado, lo que decidimos hacer en el pasado, lo que vivimos en el pasado, es lo que hace hoy mi presente. Por eso el presente no se puede cambiar. ¿Ve? Se puede cambiar el futuro, pero el futuro no se cambia en el futuro se cambia ahora. Entonces, nosotros queremos evitar una, una tragedia dentro de 40, 50 años parecido a este COVID. Hay que evitar el hambre. El problema es que yo no veo a nadie en Nicaragua ni en Centroamérica realmente dispuesto a evitar el hambre. Nadie está trabajando en cultura alimentaria. Nadie, ningún gobierno de la región, ninguno de la región, bueno, Costa Rica, pues, pero digo, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, tiene realmente ningún diálogo político. Ves que entre el empresariado, los consumidores, los gremios agrarios, ni un diálogo que permite garantizar que el hambre no se produzca. ¿Ves? No sé. Entonces, es decir, ya los primeros 1000 días son la tragedia de hoy y estamos elaborando en estos tiempos, porque el COVID no va a durar una semana más. Tenemos COVID para 8, 10 meses más, por lo menos. ¿Ves? Entonces, ¿qué? Estamos elaborando la tragedia del futuro. En eso estamos. Y nadie lo está pensando. Porque además, cuando alguien hace este tipo de observaciones, es como que si se estuviera viendo la pelotita de vidrio, ¿ves? En el futuro. Pero el futuro es hoy. Eso es lo que hay que entender. Ok. Te pregunto, Adolfo, ¿cantidad o calidad en la alimentación? Porque es decir, eso puede ser un cambio, me parece a mí. Mira, una buena alimentación es cantidad suficiente y diversidad suficiente. Exceso de cantidad y exceso de nutrientes específicos como carencia de cantidad o carencia de nutrientes específicos es un problema. Por eso te pregunto, es decir, porque un asunto es que haya suficientes alimentos para todos, ¿no? Que es uno de los problemas a los que posiblemente nos podamos enfrentar en esta región, en Centroamérica, en los próximos meses, ¿no? Es decir, o durante lo que queda de COVID y post-COVID, ¿no? Pero se puede hacer un esfuerzo, pienso, en que la calidad de esa alimentación sea buena. Es decir, sea balanceada, haya proteínas, haya carbohidratos, haya suficientes vitaminas, nutrientes en la alimentación, aunque no sea de gran cantidad. O sea, tu pregunta es cuál es el daño menor. Uh-huh. Pero es que, a ver, si vos mantenés la diversidad, ¿verdad? Y vas a tener un deterioro en la cantidad, entonces necesitas reducir la actividad física o la actividad energética en términos generales. Ve, la cantidad energética es o física o intelectual. Ve. Eso genera dos riesgos. Uno es los niños en edad de crecimiento, que hay dos momentos que son cruciales hasta los 3 años, que es crucial, y después en la preadolescencia, que es cuando uno tiene el segundo estirón, que también es crucial.
Si no haces ejercicio, no creces y no desarrollas bien los órganos. ¿Ve? O sea, se te desarrollan de manera deficiente. Si vas a reducir la actividad física, significa que vas a reducir tu trabajo físico. Ve que está bien, si estás en desempleo, igual vas a reducirlo, aunque no querrás. Ve, pero, pero eso fíjate que no, es como una decisión cuál es el mal menor. Fíjate, yo pienso que el camino tiene que ser otro. El camino tiene que ser, a ver, cuando vos procesás los alimentos, los cocés crudos, los congelás, los freí, los asás, cada uno de estos procesos de transformación de los alimentos va a tener impacto, sean positivos o negativos. Cada proceso, ¿ve? Va a tener su propio impacto. Por ejemplo, verduras cocidas pierden la vitamina C. La vitamina C cocida se pierde a toda velocidad. ¿Ve? La proteína demasiado frita pierde calidad. Hay verduras que si vos las congelás, como el brócoli, concentra la vitamina A, por ejemplo. Entonces, el procesamiento es fundamental para poder optimizar los recursos que tenés. Yo creo que la estrategia de las personas debe estar orientada a la optimización, no a que si voy a buscar más de esto, más. No, tengo esto, puedo acceder a esto. ¿Cuál es la mejor manera que yo tengo para procesarlos y optimizar eso que tengo? Ve, ya te hablé en la transformación. El procesamiento también tiene que ver con qué es lo que yo uso o dejo de usar de los materiales. Por ejemplo, en los años 50 y 60, en Europa y en Estados Unidos, 60 y 70 en Centroamérica, se dejaron de usar las hojas de la zanahoria, de las cáscaras de las papas, la hoja del rábano, la hoja de la remolacha, todo eso se ocupaba. Se hacía todo con cáscara. Todo eso se dejó de ocupar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en los años 50 y 60 usábamos veneno no sistémico, decíamos. Es decir, el veneno se concentraba en la hoja y se concentraba en las cáscaras. Entonces, los organismos de alimentación europeos y norteamericanos le dijeron a su población, miren, no le dijeron para que no se envenenen, ¿verdad? Porque todo lo dicen a media, pero le dijeron, miren, es conveniente que las cáscaras, la hoja, se saquen afuera, porque lo verdaderamente nutrición es el resto. Ahora que los venenos son sistémicos, está todo envenenado. Es decir, no importa lo que botes, te vas a envenenar igual, a menos que compres orgánico. ¿Querés no envenenarte? ¿Querés estar seguro que no te vas a envenenar? Compra orgánico. ¿Querés reducir el riesgo de envenenarte? Compra agroecológico. ¿Ve? ¿Querés garantizarte que vas a reducir sustancialmente el riesgo de envenenarte? Bueno, busca algunos productos certificados que tienen buenas prácticas agrícolas, que no se ocupa veneno antes de, tanto tiempo antes de. Si no tenés ninguna de esas opciones, la probabilidad de que te envenenes están ahí, alta. ¿Ves? Pero no importa, si al final la gente sigue envenenando y no se da cuenta.
Entonces, vos decís, ok, todo eso que yo tiraba, la cáscara de las papas, está llena de fibra, está llena de vitaminas, de complejos B y todo eso de ahí, está lleno de eso. No las tiro, las ocupo. ¿Ves? La hoja de la remolacha, la hoja de la zanahoria, no las tiro. ¿Ve? Hay comunidades rurales en Nicaragua que reaprendieron, ¿ve? Como la de San Juan de Lima, y reaprendieron a reusar esa hoja que le habían dejado de comer. ¿Ve? Tuvieron la suerte que en 2009 había una alcaldesa muy buena y les ayudó porque ella todavía consumía esa hoja, ¿ve? Entonces tenés una cantidad, es decir, ¿cuánto pesa en una remolacha? ¿Cuánto pesa la hoja? ¿Cuál es el peso relativo de la hoja en relación a la remolacha? No, no es un peso menor, no es una cantidad menor de alimento y además los nutrientes de la hoja son distintos a los nutrientes de la remolacha en sí, igual que el rábano. ¿Ves? Entonces, yo apostaría por ahí. El problema es que los supermercados se han acostumbrado a responderle a un consumidor mal criado. ¿Ves? A un consumidor que lo que quiere es llevarse su zanahoria limpia, su rábano limpio, su remolacha limpia. Entonces, todo eso que podemos utilizar, el supermercado ya no lo ofrece. Las ferias campesinas todavía sí. Uno va a las ferias campesinas y todavía puede comprar el rábano con su hoja, la remolacha con su hoja, las zanahorias con su hoja. ¿Ves? Y la gente regresa, la gente todavía regresa enojada a su casa porque tiene que limpiar la zanahoria y tira ese montón de alimentos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el órgano que va a ser responsable de dar las orientaciones alimentarias y nutricionales a la población? ¿De cuáles van a ser las plataformas a la población para que la gente aprenda a comer mejor, a optimizar sus alimentos? ¿Ve? Esa es una pregunta un tanto complicada, Adolfo, por cuanto, es decir, de esto llevamos, perdón, de esto llevamos hablando ya hace un tiempo de la necesidad de una buena alimentación de las personas. Y quién lo orienta, quién lo dice, hay organismos no gubernamentales que han hecho campañas en el campo aquí en Nicaragua. Yo he visto a productores con verduras, produciendo verdura, pero en su casa esa verdura no la consumen, porque solamente es para comercializar. Entonces, ahí nos metemos en un asunto bien difícil. Si no ha habido una orientación adecuada para estos días, para enfrentar estos días, ahora imagínate, para enfrentar los días posteriores, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a hablar? Ese va a ser un rollo tremendo. Es decir, tal vez si nosotros aquí empezamos a hacer programas y empezamos a poner mensajes como un interés nuestro, como Adelante Nicaragua, como Extra Plus. A ver, yo quisiera tocar dos puntos que yo creo que son importantes como para poder dimensionar esto que estamos hablando. Si querés, hagamos una cosa antes que toque estos dos puntos. Vamos a hacer una pausa y hablamos de estos dos puntos. Okay, estamos conversando con Adolfo Hurtado. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Adolfo Hurtado Díaz, sociólogo. Y decíamos antes de la pausa que hay dos temas fundamentales que vos querías tocar a propósito de la guía para una buena alimentación. Sí, mira. No, es que un cuestionamiento que siempre se hace cuando se hace esta cuestión del planteamiento de la necesidad de que la gente coma mejor, es los ejemplos que diste.
Ve, hay gente, productores que producen estas verduras y no se la comen, que quién va a decir esto y quién lo va a hacer y eso de ahí. Ve, y entonces que hay que estar preparado en el post-COVID. Entonces, antes de contestarte la primera pregunta, voy a comenzar con la última, que es el post-COVID. Ve, creo que hay un optimismo exagerado en el tiempo que falta para el post-COVID. Ve, el post-COVID falta un montón. Falta un montón, falta, si no llegue, mientras no llegue la vacuna o no se contamine todo el mundo, no existe el post-COVID. ¿Ven? Y en términos general, las poblaciones se van contaminando relativamente lento por las limitaciones del sistema de salud que tenemos y por los pánicos de las personas y la mala gestión de la información de los medios de comunicación. Entonces Suecia, que no es lo que se dice en Centroamérica, que ha sido la política de Suecia, pero digamos, ha tenido una política más de participación ciudadana en términos general, y son los que más han avanzado en la, digamos, en la contaminación general de la comunidad. Solo tienen 7% de su población contaminada hace un mes, 7%. ¿Ves? Para alcanzar la inmunidad del rebaño se necesita o la vacuna o que se contamine por lo menos el 60% de la población. Así de simple. ¿Ven? Sí, después o España, por ejemplo, que han estado neuróticamente encerrados como que se mueren mañana, apenas alcanzan 5% en sus pruebas serológicas. Es decir, una vacuna que va a tardar de aquí a diciembre, la que salga más rápida. De aquí a diciembre, la que salga más rápida. ¿Ve? Y eso lo estás poniendo bien temprano. Eso es, a toda velocidad, saltándose mecanismos de prueba y errores y un montón de cosas. La vacuna, es decir, de aquí a diciembre todavía es un escenario muy optimista. Y España, después de 3 meses, tiene 5 puntos porcentuales y tiene que llegar a 60%. Es decir, le faltan 30 meses a ese ritmo para llegar. Suecia tiene 3 meses y tiene 7 puntos porcentuales. Ve, le faltan, ¿cuántos? 7 meses más para llegar, 8 meses. Es decir, Suecia, que es el que va a toda velocidad, le falta todavía un año. Y si el virus no muta, además, en medio de esto, y se convierte en otra cosa, como la gripe estacional, ¿ve? Entonces, ese post-COVID, todo el mundo, hay que estar preparado para el post-COVID. No, hay que estar preparado para el COVID porque apenas estamos comenzando. Creo que ese mensaje es importante que le entre en la cabeza a la gente. Por eso es importante que la gente también entienda que no muere cualquiera. ¿Ve? Es importantísimo. Mueren los desnutridos de ayer, los malnutridos de hoy y las personas que tienen deficiencia respiratoria y las que tienen cualquiera de estas 3, 4 problemas preexistentes y que no fueron desnutridos de ayer o malnutridos de hoy. Esas son las poblaciones verdaderamente vulnerables. Esas son las poblaciones que realmente hay que proteger de una manera u otra. Claro que tener un montón de edad obviamente es un riesgo debilitante al sistema inmunológico y todo lo demás. ¿Ve? Pero no es una sentencia de muerte. Es mucho más fácil que se muera una persona de 50 años con diabetes a que se muera una persona de 80 años que no tenga ninguna de estas cosas. Aunque en general una persona de 80 años va a tener alguna de estas cosas. Eso es importante entender, porque hay que pensar qué se va a hacer. Encerrona no funciona, pero tampoco andar al garete funciona. Ve, a menos que estés dispuesto a un montón de muertos. Así que el tema post-COVID no está a la vuelta de la esquina. Yo no estaría tan optimista.
¿Ve? Ah, yo pediría a la gente que no esté tan optimista. La segunda cosa es esta cuestión de la optimización de los recursos. Fíjate que esa optimización de los recursos no se ha hecho porque nunca ha habido voluntad política y yo siento personalmente de lo que conozco en esta materia es que los nutricionistas no ayudan. Nunca han ayudado a esto de aquí. Porque los nutricionistas por algún problema de deformación, claramente de deformación, confunden la información nutricional con cultura alimentaria. Entonces, por más que vos conversás con nutricionistas y le decís, es necesario un enfoque en cultura alimentaria que son estructuras simbólicas, es decir, son valores, son relaciones sociales. Ellos te dicen, no, no, si nosotros trabajamos, porque nosotros le decimos a la gente que tú tienes hierro, que tú tienes vitamina A, que esto cocinado así es bueno, y entonces hacemos cultura política. No, eso no es cultura política. Voy a dar un ejemplo bien claro. Yo me encontré profesionales de una ONG que andaba promoviendo hojas licuadas, como decían los campesinos, ¿ve? Para que era intensivo en proteína, en minerales y no sé cuánto. Una de las personas técnicas vino y me dijo, mira, es que nosotros le explicamos a la gente de que esto es súper nutricional, súper nutritivo, que le va a hacer súper bien, pero la gente tiene resistencia cultural y no se lo comen. Ajá. Y resistencia cultural, sí, 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 dicen que ellos no son vacas, ¿ve? Y no se comen el licuado de hoja. Ok. Y vos lo has preparado y te lo comes frente a la gente. Es decir, vos le decís a la gente, mirá, qué rico, porque, es decir, esa persona es un técnico formado, líder, de por consiguiente simbólicamente es un representante importante de la comunidad. La persona arrugó la cara. Yo no tengo necesidad de comerme eso, así hizo, arrugando la cara. Y yo le dije, fíjate que con ese gesto de la cara que acabas de hacer, lo que le estás diciendo a la gente es que ese licuado de zacate, que es lo que la gente ve, es para pobre. Y que ese licuado de zacate, con esa cara de asco que pusiste, necesitas ser pobre y dejar tu dignidad de un lado para comerte ese licuado. Entonces tu mensaje cultural es exactamente lo contrario a tu mensaje nutricional. Eso los nutricionistas tienen serios problemas para entenderlo. Serios. OPS, UNICEF, llena de nutricionistas, la FAO, los organismos internacionales en sus declaraciones internacionales. Tienen 2 declaraciones internacionales de nutricionistas. No hay una palabra sobre cultura alimentaria. Sobre información nutricional, sí, un montón de palabras sobre información nutricional. No hay una sola sobre cultura alimentaria. ¿Ve? Te voy a dar otro ejemplo, que ya lo he tocado aquí varias veces. La alcaldesa de San Juan de Limay de 2009-2010, señora profesora, genial. A mí esa señora me fascinaba como alcaldesa. Esa señora se dio cuenta que nosotros estábamos en ese momento yo era director del programa especial de seguridad alimentaria de FAO y estábamos atendiendo una comunidad tremendamente vulnerable en materia era tan vulnerable en materia de seguridad alimentaria que ni ONG llegaban ahí porque no sacaban ninguna foto bonita. ¿Ve? Y se dio cuenta que habíamos conseguido producir zanahorias, remolachas, rábanos, varias cosas. Ella creó el mercadito campesino y sucedió lo que vos dijiste. Las personas iban a vender al mercado campesino, ¿ve? Volvían a su casa y no se comían la hoja. El argumento era,
no somos vaca. La alcaldesa llamó a uno de nuestros técnicos y le explicó al técnico, le dijo, fíjate que te voy a mostrar cómo eh, comía mi abuelita esa hoja. ¿Ve? Lo invitó a su casa, a un desayuno, agarró la hoja de remolacha, la hoja de zanahoria, ve la hoja de rábano, las picó, las puso con huevo, sal, no sé cuánto, hizo unas tortas de huevo llenas de hojas. El técnico nuestro, fascinado, era un tipo brillante, brillante, ese tipo realmente era brillante. Se fue a visitar la comunidad entusiasmado, ¿ve? Y entonces llegó donde las señoras, ¿ves? Que tenían todas las hojas ahí puestas, iban a cocinar sus huevos sin hoja. Y es lo que le dijo, fíjense que vengo de comer de donde la alcaldesa. Y me enseñó la alcaldesa cómo comía con, con su abuela la hoja. Y entonces el Simón se puso a picar las hojas con la señora, a cocinar con la señora, a hacer las tortas de huevo con hojas. Nosotros habíamos desperdiciado un dineral haciendo talleres de sensibilización que el nutricionista orientaba que hiciéramos para sensibilizar a la gente. Un dineral habíamos perdido y el Simón, este técnico, hizo la torta de huevo con las hojas y entonces la gente pasó en un segundo de comer como vaca a comer como la alcaldesa, como la autoridad simbólica. ¿Ve? ¿Sabe lo más impresionante de esa comunidad? Que nunca más necesitamos ningún taller de sensibilización de absolutamente nada. Porque este técnico dignificó a las personas y dignificó los alimentos y los volvió significativos para ellos, al punto que de repente esa comunidad pasaron a competir entre ellos quienes preparaban las mejores tortas de huevo con las mayores variaciones de hoja y pasaron a participar en ferias en diferentes puntos de Nicaragua vendiendo sus tortas de huevo con hoja, porque se volvió identitario, era la comida de esa comunidad. Y entonces de repente todos los índices nutricionales se mejoraron. No por información nutricional, no por sensibilización, no por taller, sino por dignificación de las personas y de los alimentos. Ven, te voy a dar un ejemplo fallido. Como en 2012, más o menos, a ver, 2012, 13, 14, bueno, por ahí, 12, 13, 14, por ahí. Hubo un problema de escasez de frijoles en Nicaragua y los precios se fueron al cielo. ¿Ven? ¿Cuáles eran las opciones? Alguien le dijo al señor Ortega, mira, la opción es que la gente coma lenteja. A mí particularmente las lentejas me fascinan. ¿Ven? Ortega salió en público y dijo, hay que comer lenteja. Pero solo lo dijo. Él no salió comiendo lenteja. Él no salió con el bigote embadurnado de lenteja. Él no dignificó las lentejas. Él no dignificó a la gente que comiera lenteja. Solo orientó. Hay que comer lenteja. Entonces, en vez de los supermercados y los mercados quedar vacíos de lentejas al día siguiente porque no habían frijoles, lo que sucedió fue todo el mundo hizo chiste de Ortega y su lenteja por semanas y se perdió una oportunidad de oro. ¿Ve? Te voy a dar un último ejemplo. Pero espérame, con eso de las lentejas, lo peor que sucedió es que las lentejas se dispararon del precio.
pero para nada, porque la gente no las consumió, ni siquiera la gente las consumió. ¿Ves por qué? Porque realmente no hubo, o sea, no fue como, por ejemplo, dos ejemplos contrapuestos. Vámonos ahora a nivel de campaña, para darte dos ejemplos contrapuestos. Pero hagámoslo rapidito, que nos queda Rapidito, nada de tiempo ya. rapidito. Uno de ellos es, se nos quitan cuando el bloqueo del 84, que cerraron el tema del trigo, se lanzó una campaña de consumo del maíz, dignificando a través de la música Carlos Mejía Godoy el consumo del maíz, ¿ves? La tortilla, el no sé cuánto, el atol, y se hizo aquella lista larga de productos. Y el nicaragüense volvió a retomar el tema del maíz a un nivel de consumo que se había perdido. ¿Por qué? Porque se hizo una campaña, una música pegajosa, ¿ves? Que funcionó, ¿ves por qué? Porque era pegajosa, porque además era Carlos Mejía cantándole y además se hartaba el maíz, entonces estaba cantando algo que lo sentía y todo el mundo ama a Carlos Mejía Godoy. Todo el mundo pasó a comer cantidades de maíz. Un ejemplo. El último ejemplo, vamos cerrando ya, la campaña de los huevos de Pazlama. Por año se anduvo que los huevos de Pazlama, que los huevos de Pazlama, que hay que dejar a las tortugas en paz, que hay que reproducirlas, que hay que no sé cuánto, y las cosas no había paz. En uno de esos hubo una campaña súper fuerte y salieron unos diputados leoneses en el periódico, además, comiéndose los huevos de Pazlama. En medio de una campaña contra los huevos de Pazlama, estos diputados leoneses salieron atragantándose de huevos de Pazlama. ¿Qué fue lo que pasó? La reacción ciudadana fue violenta. Le dijeron de todo en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, en los artículos de opinión, en todos lados, al punto que terminaron disculpándose. Esta acción ciudadana, mezclada junto con esta campaña de protección de las tortugas, generó una conciencia de cultura alimentaria que bloqueó en gran parte el consumo de huevo de Pazlama y por eso estamos en proceso de recuperación de las tortugas. ¿Ven? Entonces, es decir, a lo que voy es, se puede hacer, lo hemos hecho. Necesitamos voluntad política, necesitamos pensarla, porque parece que últimamente las cosas no se piensan tanto, y actuar. Pero no solamente un lado, necesitamos participación ciudadana, necesitamos gobierno, ¿ve? Necesitamos que dejen de politizar todo al extremo. El problema es que tanto la oposición oficial como el no gobierno lo politiza todo a unos niveles que se vuelve criminal ambos lados. La actitud de ambos lados se vuelven criminal. ¿Por qué se vuelven criminal? Porque atentan contra los derechos básicos de las personas, a la vida, a la alimentación y a la salud. ¿Ven? Pero se puede. Bueno, quiero agradecerte, Adolfo. Desafortunadamente solamente es una hora, pero bueno, yo creo que nos hemos pegado una buena platicada en esta ocasión. Muchas gracias, Adolfo. A ustedes, no te ahogues de calor. Gracias también a los que escuchen. Saludos. Vaya, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.